Bien, hermanos, vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, 13 de agosto. Ya estamos a la mitad de agosto prácticamente. Vamos a continuar con este segundo discurso del maestro que está abarcando una buena cantidad de capítulos. Vamos a retomar a partir del capítulo 4, versículo 13, ¿vale? Así que si tienen por ahí sus Biblias, vayan de una vez buscándolo, por favor, en sus Biblias. Y quiero leerles del versículo 13 al versículo 16, que es la primera sección que vamos a hablar ahorita. Eclesiastés 4. ¿Vale? Eclesiastés 4, del 13 al 16. Es una sección corta, pero es para cerrar esta primera sección. El texto dice así: es mejor ser un joven pobre, pero sabio, que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Estamos con estos cuatro versículos, del 13 al 16. Y yo no sé si a ustedes les parece conocido o se les hace similar a algo que ya leímos anteriormente, con otra temática, pero con esta misma idea de lo cíclico. Entonces, yo no sé si a alguno de ustedes les suena a otro pasaje que ya estudiamos. Si alguien le atina, se puede llevar un premio. ¿No? Sí, 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 A pastor. ver, Pues en Eclesiastés 1, ahí todavía nada tiene sentido, es como perseguir el viento. En el 14, Eclesiastés 1, versículo 14. ok, ok, esas son las palabras, pero en cuanto al significado, sí, se repite, o sea, esa palabra, de hecho, Ah, nada tiene sentido y perseguir el viento es una de las cosas que en el, estamos ok. subrayando, ¿no? Eso está muy bien, hermana Mabe, muchísimas gracias, porque sí, aquí nos vuelve el autor a repetir esta parte, pero en cuanto a lo que nos está diciendo, a la intención de lo que nos está diciendo, parece que este texto ya lo leímos antes, o sea, como que todo el texto, pero con otra temática. Josh, no, tú decías algo. bueno, pues toda la temática de Eclesiastés es más o menos parecido, pero también en todo es mejor algo, o sea, como que está haciendo una comparación de qué es mejor que esto, que el otro, lo hace varias veces, no nada más es la única, si se refiere a eso. Ok, sí, de hecho sí, otra vez viene esta idea de las comparaciones, viene esta idea de una cuestión. Hay algo que ahorita dijiste y que también les comentaba yo, esta cuestión de lo cíclico, así como tal. En algún momento el autor, no les voy a decir todavía dónde, porque yo espero que lo puedan encontrar ahorita, pero en algún punto el autor ya habló de esta cuestión cíclica, que nada tenía sentido y que era como perseguir el viento, que no tenía sentido porque de todos modos otra vez todo iba a suceder, porque otra vez todas las cosas se repiten, porque tal como nos lo está diciendo aquí, alguien puede llegar a ser rey, la gente lo puede seguir, pero al rato se van a ir con otro y también lo van a rechazar y al rato van a seguir a otro y de todo lo van a rechazar y entonces esto parece que es cíclico y no tiene sentido y es como perseguir el viento. Ahorita se los dejo a ver si alguno de ustedes encuentra esa sección que ya hablamos, pero aquí el autor, en este punto, el autor um, nos está dejando ver algo bien interesante que incluso podría parecer hasta de su propia vida. Marta, no sé si vas a decir algo. Sí, no es referente a esto, pero en Proverbios yo he encontrado esto de la necedad y de la sabiduría. No sé si a eso se refería. No es en este texto, pero sí en algunos de Proverbios habla de la necedad y de la sabiduría. Ok, Eh, ok. Eh, sí bueno, habla Proverbios de eso, pero ahorita necesitamos encontrar una sección en Eclesiastés de la cual ya hablamos,
que habla sobre esta cuestión de lo cíclico, Sí, principalmente, En, algo que es en cíclico. Eclesiastés 3, dos también. en el que Eclesiastés 15, dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Ok? Todos ¿Hay estamos de otro? acuerdo. Les quiero leer otra vez el texto y por eso les decía, la temática es diferente, pero la poesía parece la misma, como que nada más intercambió las palabras. Josh, no sé si vas a decir algo más también, antes de que se No, los vuelva a perdón, leer. en la Eclesiastés 2 habla de la sabiduría. Entonces dice, pensé que la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. O sea, como que hace comparaciones y vas a ver, pues el sabio puede ver hacia dónde va. Y en este caso, pues es del joven, el viejo, no lo sé, Ok, parecido. no, perfecto, perfecto, me parece bien. Hay una comparación entre un joven pobre y un rey viejo necio, ¿no? Pero quiero leerles otra vez. Tengan ahí presente o tengan ahí a la mano el texto que leyó la hermana Mabe. Eclesiastés 3:15. Ujú. ¿Vale? Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucede en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y les voy a leer otra vez este texto del 4 del 13 al 16, que dice, es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. El autor va a utilizar este recurso muchas veces sobre esta cuestión de lo cíclico, de esto que se repite y que se repite y que se repite y que se repite, lo va a repetir en varios momentos, en varias ocasiones a lo largo de toda su reflexión y de toda esta cuestión. Va a seguir comparando, como también nos mostraba Josh, va a seguir comparando algunas cosas, algunos ejemplos entre el sabio, el necio, lo va a retomar en algunos momentos, pero esta parte de lo que es cíclico lo está mostrando y lo está demostrando muchas veces. De ser Salomón, lo habíamos hablado, ¿no? Que Salomón puede ser el autor de este libro, o puede incluso hasta no serlo, pero de entender que Salomón fue el autor de estas palabras, debió de haber sido muy difícil para él hablar sobre este rey viejo y necio, porque su triste ejemplo no podía estar más lejos de los pensamientos de sus contemporáneos, porque entre los antiguos era común igualar a la edad con la sabiduría. Entre más años tuvieras, entre más anciano fueras, casi era un sinónimo de que eras más sabio. Esa era la creencia común. De hecho, esa sigue siendo la creencia común en muchos lugares, aunque cada vez esa idea se ha ido rompiendo cada vez más. Pero bajo ese modo de pensar, que un anciano fuera alguien necio, era una vergüenza. Verdaderamente era una vergüenza que te encontraras con alguien adulto, con alguien anciano, que fuera una persona necia, era una vergüenza. Diana, no sé si vas a comentar algo. Sí, en el versículo 2, 16, ahí es donde dice, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio, en los días futuros ambos serán olvidados. Exacto, parte de lo que también nos decía yo, esta comparación entre el sabio y el necio. Y otra vez, pareciera que el autor nos está diciendo otra vez, no tiene sentido, parece que no tiene nada de sentido eso. Y en este caso, haciendo como, regresando un poquito a esto de la cuestión con la sabiduría y de alguien anciano que se vuelve necio, y regresando a este ejemplo incluso de Salomón viéndose a sí mismo como una persona necia en su etapa ya de adultez, eh, nos pasa a contar acerca de este joven sabio que, aunque hubiera estado en la cárcel, dice, podría salir de la pobreza y triunfar e incluso llegar a ser rey. Pero no se nos dice nada más de esta persona. El autor no nos quiere explicar muchísimo más de este joven que podría salir. No podríamos decir que Salomón se está refiriendo a una persona en particular, pero sí nos cuenta como una historia, como un ejemplo nada más
de algo que se repite muchas veces en nuestra historia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y lo hablamos anteriormente con esto de las riquezas? Este ejemplo de alguien joven que surge de un origen humilde, que vence obstáculos, que incluso puede llegar a ser una persona de importancia, una persona relevante para la historia, para su sociedad, y que de pronto llega a ser, en este caso, como nos lo cuenta aquí el autor, el reemplazo de un rey necio, un rey anciano, un gobernador que se ha vuelto necio con el tiempo. Una vez que este joven llega al poder, está lleno de gloria, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo quiere porque es el nuevo, porque es así, pero con el tiempo esa gloria se comienza a empañar. Le va a suceder lo mismo que al otro. Y como cualquier otro mortal, digámoslo así, va a cometer también sus errores. Y tal vez va a acabar también como un rey viejo y necio que no va a admitir consejos. Y los que vengan después, ya sean gobernantes o lo que fueran que vinieran después de él, tampoco van a estar contentos con él. Y entonces se completa otra vez el ciclo. Va a llegar alguien joven otra vez que va a emocionar a todas las personas y que lo van a seguir a él por esa juventud y entonces al necio lo van a despreciar, al adulto necio lo van a despreciar y entonces pareciera que el ciclo se vuelve a repetir. Josh, no sé si vas a comentar algo. No, perdón, lo que pasa es de que no sabía levantar la mano ya porque cambiaron algo aquí, ya entendí. Perdón. Pero sí, también la historia de David, por decir, en cierta forma, de muy cierta forma. Y la historia de prácticamente muchos de los reyes o prácticamente todos los reyes en la Biblia. Empiezan haciendo reformas, empiezan haciendo cosas y como dice Reyes y como dice Crónicas, y de todos modos hizo lo malo delante del Señor y empezó y empiezan las listas de cosas malas que fueron y que fueron haciendo. El caso de David es uno de esos casos, el caso de Salomón lo mismo, el caso de Saúl, estos primeros tres reyes. Saúl empieza de una manera un poco caótica lo de Saúl, ¿no? Pero todo el mundo lo aclamaba, todo el mundo lo quería y al final ya nadie lo quería. Con David igual, el David, este rey esperado, este rey ungido que todo mundo esperaba y anhelaba, y lo vieron derrotando a Goliat en sus inicios, y después todo lo que hizo, y al final terminó siendo un viejo rabo verde también, ¿no? Y después viene Salomón, un joven que todo el mundo quiere, que es el hombre más sabio de todo de todo el mundo, de toda la historia, y un reino de paz, y al final en su adultez también termina volviéndose un rey necio que no quiere aceptar. Y vemos así a lo largo de toda la historia. Y esto lo vemos repetido en este ciclo de gobernantes y de políticos, si quieren hacerlo, si quieren verlo también, ¿no? Pero en realidad esto se puede ir a cualquier campo, básicamente, a negocios, a deportes, a entretenimiento. Siempre va a haber una actriz o un actor que es el actor de moda, que todos quieren que salga en sus películas, y es el que sale por todos lados, y es el que se cotiza, y es el que aparece en todas las novelas, y en todas las películas, y en todas las series, y por todos lados, y en unos años va a salir otro actor, y ese actor que era el más famoso va a terminar siendo olvidado, y va a haber uno nuevo, va a haber una nueva. Siempre va a haber también con los deportistas, va a haber un deportista que va a llegar a su tope y va a ser el mejor en todo lo posible, pero va a crecer y va a llegar un momento donde alguien nuevo va a llegar atrás de él y va a duplicar los récords y hacer cosas más interesantes y hacer tal vez cosas más importantes. Muchas personas se levantan básicamente pareciera solo para caer y otros comienzan pues bien, nada más para volverse corruptos, para volverse incluso hasta incompetentes. Y el héroe de hoy en el futuro se va a convertir en lo que el anterior fue. Y eso tampoco tiene sentido para el maestro. Y es lo que nos está diciendo también aquí. Ese ciclo que pareciera sin fin, de la gente que tiene poder, de la gente que tiene popularidad, de la gente que tiene fama, de aquellos que están en este ojo del huracán. Y eso nos permite pasar en este momento donde cierra acerca de poquito de las injusticias, porque el autor de Eclesiastés va a pasar a otro tema bien duro. Y vamos a llegar ahora sí por fin al famosísimo capítulo 5 de Eclesiastés. Y quiero leerles nada más los primeros tres versículos de este capítulo 5 de Eclesiastés. Dice así:
Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Y aquí va a haber un quiebre o un punto de inflexión, si lo quieren ver así, en la línea del pensamiento del predicador. Va a haber una renovación de algo. Aquí se culmina un ciclo en el capítulo 4 y en el capítulo 5 va a haber otra línea de argumentación. Porque para este punto, el autor ya nos dijo muchísimas cosas, ya nos dijo muchísimas veces acerca del sinsentido de la vida, sin Dios debajo del sol. Todas las cosas que se hagan y que vivamos sin Dios no tienen sentido debajo del sol, no tienen sentido en este mundo. Y también ha mostrado que Dios tiene el control, ya nos lo dijo en una ocasión, Dios tiene el control de todo. Teme al Señor, nos dijo el autor de Eclesiastés. Y entonces, ya sea que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta, el autor nos deja bien claro que todo depende de Dios. Y ahora el rey Salomón trae a Dios todavía más dentro del tema. Pareciera que antes solamente nos había dado ciertas pinceladitas así acerca de Dios, nada más como que lo había medio mencionado, pero ahora lo va a centrar todo en Dios y en este punto también nos va a vincular a nosotros como las personas que estamos escuchando sus palabras o quienes estamos leyendo sus palabras y nos va a poner en una posición activa, ya no nada más en una posición de reflexión, ya no nada más que estemos reflexionando en lo que nos está diciendo, en lo que nos está explicando, sino que ahora nos está poniendo en un punto donde debemos de actuar. Y hay algo que nos está señalando. Dice, en lugar de hablar del mundo o de él o de otros, ya se va a dirigir directamente con nosotros con el pronombre de la segunda persona del singular. Se va a dirigir a ti. Va a decir tú. Cuando tú entres en la casa de Dios, tú abre los oídos y tú cierra la boca. Se va a dirigir directamente a nosotros. Ya nos va a hablar directamente a nosotros, te va a hablar directamente a ti. Y el autor, el predicador, nos va a conducir a la casa de Dios. Y yo no sé si ya lo notaron, pero cuando aquí el autor, en este libro en concreto, cuando habla de Dios, a diferencia de muchos momentos más donde vamos a ver en otros libros, aquí no utiliza la frase el Señor. ¿Se dan cuenta cómo en la nueva traducción viviente, cada vez que se refiere a Dios, cada vez que se refiere a este término que empleamos mucho en versiones antiguas como Jehová, en nuestra nueva traducción viviente siempre lo va a traducir, casi siempre lo va a traducir como el Señor? Pero aquí, en todo Eclesiastés, en ningún momento se menciona a el Señor. Se habla de Dios directamente. La traducción que se utiliza es Dios, no el Señor. Y eso nos hace ver algo. Cuando nosotros estudiamos la palabra que se emplea aquí en Eclesiastés para Dios, es ese nombre tan conocido de Dios en el hebreo que es Elohim, ese famosísimo Elohim. El mismo término que se emplea desde la creación, allá en el inicio, en Génesis. Este Elohim que nos hace entender un Dios trino como tal. Por eso en Génesis se traduce como el hagamos, el famosísimo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Este es el término que se está utilizando también aquí en Eclesiastés. Ese es el nombre de Dios. Recordemos que Dios había dicho en varias ocasiones, se había autonombrado en varios momentos y probablemente el más conocido de todos es ese término del tetragramatón, no sé si lo recuerdan, ese nombre que le da el Señor
a Moisés cuando está ahí en la zarza y que le dice, yo soy el que soy. Y esa famosísima palabra que tiene muy difícil traducción, muy difícil pronunciación incluso, porque recuerden que dentro del hebreo pues no había vocales, entonces era todo un relajo hablar hebreo como tal, y se hicieron muchas adecuaciones en el proceso de este lenguaje como tal. Pero ese tetragramatón donde Dios le dice a Moisés, este es el nombre con el cual quiero que me reconozcan, y que en español se traduce como yo soy el que soy, y que la Biblia normalmente, cuando se utiliza ese término, las Biblias anteriores utilizaban este término Jehová, que si se dan cuenta, en la nueva traducción viviente solamente se emplea un par de veces Jehová, pero prácticamente todo el demás tiempo, cuando se hace referencia a Dios, se va a decir como el Señor, como tal. Y yo no sé si se habían preguntado aquí, tal vez voy a hacer un pequeño paréntesis, yo no sé si se habían preguntado por qué en las traducciones actuales, desde la NBI que utilizábamos, ahora esta nueva traducción viviente, y se han utilizado nuevas versiones de otras diferentes, entonces se han preguntado por qué ya no se utiliza el término Jehová. Hermana Mabe, creo que iba a decir algo, pero su micrófono está apagado. No la escuché porque ya no se utiliza, ¿qué? El término Jehová. ¿Por qué en las nuevas traducciones de la Biblia ya no se emplea el término Jehová? ¿Alguna vez habían preguntado eso? Josh, Sí, sí me lo había preguntado porque fue nuestra tarea en algún punto. Entonces, básicamente nos pediste que si viéramos cuántas veces se utilizaba Jehová o Yahweh en la nueva traducción viviente. Y al parecer en la nueva traducción viviente, ahorita dices que un par de veces, pero lo que yo había encontrado era de que no se utilizaba, porque ellos utilizaron la tradición desde la Septuaginta, que básicamente se cambiaba el nombre de Dios por el Señor o de hecho Elohim, que es como los dioses o el conjunto de Dios, vamos a decirlo, el Dios Trino. Y básicamente, pues también otros nombres que se le da a Dios dentro de esto, pero de que Yahweh o Yahuwah o Jehová no se utiliza tanto porque básicamente era el nombre de Dios y no se dice. De hecho, en la tradición hebrea, en la tradición judía, prefieren nunca llamarlo por ese nombre, pues, o sea, resulta ser de que era nada más para los sacerdotes y también en la tradición de la Septuaginta no se utilizaba. Y esa es la Biblia que básicamente, o vamos a decir el Antiguo Testamento que se utilizó durante la época de Jesús y por eso al parecer están respetando la tradición, eso es lo que entendí ok, dentro de muchísimas gracias, Josh. pero muchas palabras y ya me hice un viejo necio, perdón. Nada, no te preocupes. Vamos a aclararlo un poquito más porque sí es bien interesante entender por qué aquí el autor no está empleando tampoco ese término que sí se utiliza muchas veces en otras traducciones. Eh, y porque en algún momento también se los van a preguntar, hermanos. Y más, si ustedes tienen el acceso a otro tipo de versiones más antiguas, como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas, incluso la Biblia de las Américas todavía emplea a Jehová, la nueva Biblia de las Américas ya no, pero estas traducciones más antiguas siguen empleando el término Jehová. Miren, no sé si recuerdan que el famosísimo tetragramatrón que les acabo de decir, que es ese nombre que Dios le revela a Moisés allá en el monte, y que cuando le está hablando a través de la zarza, y que después en la misma tradición hebrea, cuando se va desarrollando el pueblo y todo, cuando empieza a crecer como nación, pues era un término que para empezar no podían utilizar y no sabían utilizar. Para nosotros es bien fácil decir yo soy el que soy, pero el término original no era sencillo de pronunciar, y además si lo querías pronunciar había un tipo de respeto que ellos tenían en cuanto a ese término. Entonces, para evitar usar ese término como tal, ellos empezaron a utilizar otros términos como Elohim, que es uno de los términos que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, pero utilizan otro término también, que es muy, muy, muy conocido.
que es el término Adonai. Ese yo creo que lo han escuchado en algún punto, en algún momento. Josh, No, sí, seguía escuchando, sí. Sí he escuchado a Adonai, más que nada también los judíos durante la época de Jesús utilizaban muchísimo ese nombre, pero algo que me convenció por el cual no se te debe utilizar, bueno, no es que no se deba utilizar, pero algo que a la hora de generar las traducciones hay una idea o una filosofía en la cierta cuestión de traducciones de que la Torre de Babel fue un momento en el de que se separaron todas las lenguas y básicamente Dios lo hizo de esa manera. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo algo así como de que no es que mi Dios es Yahuwah, puede ser correcto, pero es como decir así como que mi papá es Peter en español, a lo mejor realmente es Pedro, pero yo le llamo Peter o alguna cuestión así. Entonces, existe un nombre, entonces Dios ya de por sí quiere que se separen las lenguas. Por lo tanto, en cierta manera, llamarlo como es en tu idioma es más correcto hasta cierto punto porque también sería como que la voluntad de Dios expresa de que la Torre de Babel pues separó todas las lenguas y determinó que cada gente y hasta digamos que en cierta manera separó a todos los grupos de personas. Entonces, el nombre que nosotros le damos a Dios básicamente es el nombre correcto para el grupo de personas con el que estamos y con el idioma que hablamos. Entonces no tenemos que utilizar que Yahuwah o no lo necesitamos usar, sí lo podemos saber. Eso es todo. perfecto, voy Perdón. para allá. Voy para allá. Entonces, hermano Mabe, Ajá, pues aquí Adonai se traduce a Señor, ¿no? En vez de Señor, se dicen Adonai. Es, justo eso. Adonai, o sea, la palabra Adonai literal significa Señor. O sea, eso es lo que significa. Y ese es el término que ya en el periodo de la República, ya en el periodo de la nación de Israel como tal, es el término que más se empieza a utilizar. Antes se utilizaba más Elohim y se utilizaban otros términos para Dios que eran un poquito menos usados, pero eran conocidos. Esta tetragramatón Yebué, no se utilizaba, no se pronunciaba, ellos no lo querían pronunciar. Lo tenían con mucho respeto, lo tenían con pincitas, si quieren verlo así. Entonces ellos no lo pronunciaban. Entonces ellos empezaron a utilizar el otro término, más Elohim como tal, o empezaron a utilizar el término de Adonai. Y Adonai es el término principalmente utilizado por los israelitas, después por los judíos, para referirse a Dios, para referirse al Señor, para referirse incluso al Padre como tal. Ese era el nombre que ellos utilizaban, Adonai. Así como nosotros decimos Dios y utilizamos Dios general, para ellos era la palabra Adonai. O sea, ellos eran una religión monoteísta, no entendían cualquier religión extranjera como algo totalmente ajeno y que no respetaban como tal, pero para ellos el término Adonai, que significa Señor, era el que empleaban como tal. Entonces, esa tradición de utilizar Adonai permeó durante toda su historia, toda su historia como tal. Entonces llega un punto cuando se empieza ya a traducir el Nuevo Testamento, cuando se empieza a traducir también el Antiguo Testamento a otros idiomas, al español y a otros recursos, donde en algún momento para darle un sentido a esta palabra, a este tetragramatón que no tenía vocales y que para gente extranjera era muy difícil pronunciar, lo que hicieron fue a ese tetragramatón, a ese yue, le pusieron las vocales de Adonai, otra vez, no en español, porque no concuerdan en español, pero en esos idiomas, principalmente en el griego, le ponen Adonai, las vocales de Adonai se lo ponen al Yahweh, y entonces se pronuncia este vocablo Yahvé como tal, que es el que nosotros conocemos actualmente como, y que es muy utilizado por muchas personas. Entonces, ese término Yahvé se empieza a utilizar en muchas traducciones del griego y se empieza a utilizar en muchos
en muchos lugares para referirse a Dios. Ya van los dos términos, el término que utilizaban como el Señor, Adonai, y ya va el término del tetragramatón, y entonces se le empieza a dar todo ese sentido al Señor. Y cuando empiezan a llegar estas traducciones a otros idiomas, como al español, ese término Yahvé, lo único que sufre es una transformación que tiene que ver como con una transliteración. Entonces, en vez de decir Yahvé, se empieza a utilizar Jehová como tal. Y ese es el término que se utiliza básicamente en todas las traducciones antiguas del español, para referirse a Dios. Jehová es el término que que tuvimos durante casi 1000 años, que se empleó en el español para referirse a Dios. Josh. Ah, sí, no, pues haciendo uso de eso mismo. Sí, estaba bien, que estaba viendo también en cuestión de los nombres y todo esto. No sería Yahweh en ningún sentido como se pronunciaría. De acuerdo a los mismos, bueno, pues la gente que sabe acerca de hebreo y todas estas cosas, sería Yahuwah, porque se supone que era Yahoo y por eso es por la terminación de Netanyahu, por decir que es el primer ministro de Israel, Yahoo, y entonces va. Entonces Yahoo va es Jehová. Entonces en inglés se metió a Jehová, es Jehová. Entonces es como problemático. Entonces al final, sí, no, en el Nuevo Testamento ya se maneja como Abba, que es padre, por decir. Entonces, está mucho más sencillo. En pocas palabras, es lo que nosotros nos toque como idioma, pues es lo que deberíamos de usar. Eso es lo que me refería de cuando se rompen los idiomas, para Sí, que no estén con complicaciones. sí, Y sí, también sí. dijo Jesús, Yahusha, no Yeshua. Está mal Yeshua, al parecer, de acuerdo a ellos, a los judíos. Yehusha. Pero Las, bueno, las, las pronunciaciones sí están complejas, tienen su nivel de complejidad, pero es muy importante que conozcamos al menos esa parte, porque nuevamente nos vamos a encontrar y se van a encontrar en algún momento con gente y principalmente dentro de los mismos cristianos con algunas líneas carismáticas, incluso hasta pentecostales, que por ejemplo ellos no les gusta pronunciar Dios, no les gusta decir Jehová, ellos son de decir Yahweh y como nos dice Josh, hay algunos que tienen esta costumbre de decir Jehová o Yeshua, Jesús y tratar como de emplear estos términos hebreos o griegos en algún momento también para referirse a Dios y al Señor y te van a decir es que así es como Él quería ser llamado y es que así es como tendría que ser dicho y así es como lo tenemos que seguir diciendo y entonces muchos se van a encontrar, hermanos, y eso te los digo, por eso quería llegar a este punto, porque se van a encontrar a muchísima gente así. Se van a encontrar a muchísima gente que incluso puede llegar a decirles directamente a ustedes, es que tú estás deshonrando a Dios porque tú le estás llamando como Él quería ser llamado. Es que tú estás faltándole al respeto a Dios porque tú no estás diciéndole como la Biblia te dice que debes de decirle. Y entonces, por ejemplo, hay algunas líneas de cristianos que te dicen, si tú no sabes hablar hebreo, entonces no sabes nada de la Biblia, por ejemplo, porque necesitas leer a fuerzas todo el tiempo la Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo, y necesitas leer el Nuevo Testamento en el griego o en el arameo para que le puedas entender, porque si no, no entiendes nada de la Biblia. Y entonces hay muchísimas líneas, hermano. Se van a encontrar así gente en el camino, en esta vida cristiana, que les va a decir eso. No se espanten, no se preocupen, nada más díganle que Dios te bendiga y y denle por su lado. Bueno, no denle por su lado, platiquen con ellos. O sea, platiquen verdaderamente con ellos, porque sí se van a encontrar con varios. De una vez se los adelanto. Raúl, ¿qué ibas a decir algo? Sí, mira, yo cuando recién llegué ya a una iglesia bautista, hace casi 25 años, estaba el boom y estaba todavía donde me tocó, estaba el pleito, porque sí eran pleitos, que se daban cuando cambiaron a NBI. Incluso muchos decían que hasta era una Biblia satánica quien la estaba traduciendo.
incluso era el que tenía la Biblia satánica, precisamente. Entonces la NBI fue un boom en esa época, hace 24 años cuando yo llegué, que te digo que los cristianos muy clásicos, muy cómo pelearon con esa Biblia. Y pues si nos vamos con los testigos de Jehová, ellos tenlo por seguro que yo creo que no la van a cambiar el nombre de Jehová. Los católicos hace como 35 años, yo creo que un poquito más, cuando sacaron la de Dios habla hoy, lo mismo. Tenían una serie de problemas que tuvieron y ya ves que ahí también era en la palabra Yahvé, también fue otro boom. Entonces, ahorita con esta nueva traducción viviente, pues yo creo que también va a haber, yo también platicaba con varios pentecostés, ¿eh? Esa va a ser una de las Biblias que no la van a aceptar los pentecostés, pero para nada, porque ahí no habla de ¿cómo se llama? De varias doctrinas que ellos tienen, ¿no? Entonces, digo que no sé, dentro de 30 años ahora que nos vayan a cambiar, ¿no? Entonces, pero siempre ha sido un cambio, cuando ha habido un cambio de traducción, sacan una de versiones, te digo, pero de cómo sea, cada quien defendiendo su posición. Y te digo que incluso hay muchas iglesias bautistas que a la fecha no han cambiado a la ni a la NBI, ni a la que estamos ahorita, la traducción viviente. Entonces, no, según cómo se vayan acomodando, y tienes mucha razón, ¿eh? No, sí va a ser muy difícil. No, y gracias a Dios, la verdad, que vivimos en un tiempo, hermanos, en un tiempo privilegiado, y eso sí se los digo así, se los comentaba con estos métodos de estudio, pero se los recuerdo ahora. Vivimos en un tiempo privilegiado donde tenemos acceso a una gran cantidad de traducciones de la Biblia. Y algunas tienen unos fuertes bien interesantes, otras también tienen sus falencias, como en todo. O sea, no hay ninguna traducción que sea perfecta, no hay ninguna traducción que tenga la la perfecta interpretación de todo el texto y que nosotros tengamos el acceso a varias traducciones de la Biblia, nos ayuda muchísimo. Por eso yo siempre los voy a animar y siempre les voy a decir, tengan en su casa al menos dos versiones de la Biblia, al menos. Cuando se encuentren con un pasaje que estén en sus lecturas bíblicas y que se encuentren con un pasaje que les llame la atención, vayan y búsquenlo en la otra. Tienen en su celular, si tienen la Biblia descargada en su celular, tienen acceso a montón de cantidades de versiones de la Biblia en español. Eso es una cosa maravillosa, hermanos. Vivimos en un tiempo súper privilegiado en ese sentido. Pero bueno, regresando a lo de Eclesiastés, el término que va a utilizar para cuando se mencione a Dios como tal, a Dios directamente, va a ser Elohim, ¿vale? En Eclesiastés. Y en el tiempo del autor, la casa de Dios, que nos hace referencia aquí el primer versículo, era era el templo como tal. O sea, era el templo, este templo que Salomón había construido ahí en Jerusalén, que David tanto quiso construir, pero que no le tocó y lo construyó Salomón. Y porque ese era el centro de adoración del pueblo de Dios, la gente, los judíos, los israelitas de todos lados venían a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Las fiestas anuales hacían que Jerusalén se llenara de peregrinos que iban al templo a adorar a Dios en las temporalidades específicas. El gran altar del sacrificio que estaba frente al templo llenaba cada día el aire con un montón de humo de los holocaustos, de los sacrificios que se hacían allí. Y Salomón les advierte a todos los que van a la casa de Dios, a todos aquellos que tienen ese deseo de acercarse a la casa de Dios, que lo hagan con los oídos abiertos y con la boca cerrada. Pero no nada más nos dice como que entra calladito y no digas nada, como de pronto nosotros le podríamos decir a un niño que entra al templo así, cállate, cállate, porque aquí todo es así. No, no es con esa intención nada más de que te calles y no hagas nada, de que no cantes, de que no leas, de que no adores. Él lo está presentando con un propósito específico. Dice, porque el que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal.
Y es súper importante que entendamos eso, que entendamos por qué nos está diciendo que lleguemos primero con los oídos bien abiertos y con la boca cerrada antes de hacer cualquier cosa. Es una advertencia para las personas que lo estaban escuchando en este momento y sigue siendo una advertencia también para nosotros hoy en día, para aquellos que de pronto podemos llegar a pensar que podemos engañar a Dios de las mismas maneras en las cuales lo hacían las personas en ese tiempo. El sistema de sacrificios se había vuelto obsoleto ya para ese punto. ¿Por qué? Porque la gente hacía lo que se le antojaba a lo largo de todo el año. Iban y pecaban deliberadamente y hacían las cosas, y hacían mal, y hacían mal, y hacían mal, y creían que con un día que se presentaran en el templo a presentar una ofrenda, ya con eso no pasaba nada. Y era el permiso para que otra vez todo el año se volvieran a seguir con la misma vida sin cambiar absolutamente nada. Y muchas personas seguimos pensando lo mismo, mucha gente sigue pensando lo mismo, siguen pensando que pueden llegar el domingo, sentirse mal, nada más así en ese momento y decir, ay, sí, Señor, perdóname. Y de todos modos sales del templo y vuelves a hacer lo mismo. Y no cambia tu vida, y no cambia nada. Hay muchísima gente que sigue pensando eso de la misma manera. Hermana Mabe. Sí, bueno, es que aquí, ¿no? Nos quiere decir que la adoración debe ser un acto, pues, reflexivo y consciente. O sea, es estar consciente de lo que uno está haciendo ahí pues, en la iglesia. Y cuando habla de la reverencia, que también que la importancia de que cuando va uno a la iglesia de uno de tener una actitud reverente, atenta en la adoración a Dios. Entonces, que debemos llegar al templo a escuchar la palabra de Dios, a eso, no a ofrecer sacrificios de que, pues yo vengo aquí al templo para ofrecerte esto porque hice mal y como dice usted, y saliendo, ya lo voy a hacer. Entonces, por eso debemos de ser reflexivos y conscientes de lo que estamos haciendo, pidiendo o prometiéndole, porque incluso a veces le promete uno muchas cosas a Dios. Entonces debe uno ser consciente de lo que está uno haciendo. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Que no nada más vayamos pues por ir, por cumplir. Bueno, así lo entiendo. Ok, gracias, gracias. Josh. Sí, en esa misma línea de pensamiento estoy pensando también en lo que acabamos de hablar acerca del tetragramatón, gramatro, tetragra, bueno, el nombre de Yahweh, la Y, W, H o lo que sea, ¿no? Ya fue. Esta situación también ocurre interesantemente porque de hecho los judíos no nombran a Dios más que una vez al año. Entran a, ¿cómo se le llamaría? Lo sagrado de los sagrados, al lugar más sagrado de su templo, Lugar santísimo. el lugar santísimo, que todavía existe un acceso, al parecer, subterráneo y todas estas cuestiones, y solamente lo dicen una vez al año. La persona, vamos a decir que la persona más alta dentro de su propio, ¿cómo se llama? Digamos como su profeta mayor dentro de sus rabinos y todo, es el único que lo puede decir y solamente una vez al año. Entonces, es de pensarse de que si uno se va a acercar a Dios, tiene que ser muy pensado. Eso es a lo mejor también lo que se refiere. Por eso decir así como Yahvé y todas estas cosas, es como que nada más utilizarlo a lo loco, es usar su nombre en vano. Eso es lo que ellos lo manejan, como más o menos como lo manejan. Pero bueno, perdón. No, no, no. Gracias, gracias, Josh. Entonces, regresamos a esto que les comentaba, porque muchas veces caemos en este mismo error que el autor está señalando aquí. Y pensamos otra vez, pensamos que si nos dedicamos lo suficiente, entonces no pasa nada. Pensamos que si llegamos y nada más, no sé, compramos a Dios con dinero, con nuestras ofrendas, compramos a Dios con nuestro tiempo, porque entonces yo estoy haciendo muchas actividades, muchas cosas así en la iglesia y ya con eso no pasa nada. No tiene nada que ver con eso. El centro de la predicación de Jesús fue el arrepentimiento, un arrepentimiento sincero.
y una vida transformada. Entonces, recordamos con esto las palabras, con estas mismas palabras del maestro, recordamos las palabras de Jesús. Lucas 11:28 dijo Jesús, aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Ese es la base de esta transformación. Y eso nos lleva al siguiente pasaje, a los siguientes versículos, los versículos del 4 al 7, que dicen así: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Y aquí el autor nos está recordando la importancia nuevamente de temer a Dios y está retomando esto nuevamente acerca de la palabra, porque qué fáciles somos, hermanos, para hablar. Qué fáciles somos para prometer cosas que sabemos que muchas veces no vamos a cumplir. Qué fáciles somos para andar diciendo cosas de las cuales no nos vamos a hacer responsables después. Ya sea porque estabas enojado, ya sea porque estabas triste, ya sea porque estabas incluso muy feliz. Y ejemplos de esos hay un montón. ¿Recuerdan el caso de Jefté allá en los jueces? Este hombre que hace esta promesa de que si Dios le da la victoria sobre sus enemigos, va a hacer un sacrificio. Al primero que lo reciba es el sacrificio, y resulta que lo recibe su hija, pero él ya se lo había prometido a Dios. Dios no se lo pidió nunca, eso sí. Dios nunca le dijo, dame a tu hija, ni nada así por el estilo. Pero esa facilidad que tenemos a veces para hablar, para decir cosas, nos ha llevado a lugares terribles. Y por eso debemos de mesurar muchísimo nuestras palabras, debemos de mesurar muchísimo esas promesas que incluso podamos llegar a hacerle a Dios, porque muchas veces, desgraciadamente, no las vamos a cumplir. Debemos de ser conscientes. Y el predicador aquí nos exhorta a cumplir con nuestras promesas, porque no era necesario que la gente hiciera promesas. Y aún así en el Antiguo Testamento hay muchos momentos donde el Señor incluso les da ciertos requisitos para esas promesas, para que no anden prometiendo nada más ahí a lo puro loco. No estamos obligados en ese sentido a andar haciendo promesas. Hace ratito que hablábamos de esto mismo en el pasaje anterior, me acordé de una plática que tuve apenas con una vecina, donde hablábamos acerca de las mandas. No sé si ustedes, como a los que les tocó ser católicos en algún momento, tienen como bien claro eso de las mandas. Eso de hacer una promesa para que el Señor te cumpla algo. Y las mandas que hay aquí de hacer una procesión y estos que van a jurar para no volver a tomar por cierto tiempo, pero termina ese tiempo y se ponen una borrachera de aquellas, o estos que van haciendo estas procesiones con la Virgencita y van drogándose en el camino y van bien borrachos en el camino, pero su manda es caminar o ir de rodillas a Chalma o todas esas cosas. Ninguno de nosotros está obligado a hacer esas promesas. Pero si en algún momento las llegamos a hacer, debemos tomárnoslas en serio. Porque todas esas promesas delante de Dios no son palabras vacías que se olvidan, como dice el texto, como si pasara el sueño de la noche anterior. Por eso el autor termina diciendo, tú teme a Dios, deja todas esas cosas, no hables a la ligera, no prometas a la ligera, no digas nada más por decir, mejor teme a Dios y créele lo que Él te está diciendo y tómate esto en serio, tómatelo en serio. Josh, Este es exactamente el pasaje o el versículo en donde yo creo que Jesús habla en Mateo 5. O sea, como que nada más quiero hacer un vínculo, si gustas. O sea, pero dice que también han oído a nuestros antepasados, esto es lo que dice Jesús en Mateo 5, que no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, porque Él está cumpliendo y está complementando la ley, dice, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. O sea, básicamente está diciendo que no hagas ningún juramento, ¿no? O sea, en pocas palabras, Él hace más compleja la ley, en ciertamente la hace más difícil de cumplir, porque dice, no, pues no, ni jures ni prometas nada. En pocas palabras, cállate, ¿no? No digas mucho.
Exacto, Que es lo mismo exacto. que Salomón está más o menos diciendo, pero él lo está interpretando de la manera correcta. Ese es mi punto de vista. Gracias, Josh. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al último texto que vamos a ver hoy, del versículo 8 al 12, ¿vale? Y se los quiero leer, ténganlo allí en su Biblia. Dice, no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, o que no se hace justicia en toda la tierra, pues todo funcionario está bajo las órdenes de otro superior a él, y la justicia se pierde entre trámites y burocracia. Hasta el rey saca todo lo que puede de la tierra para su propio beneficio. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¡Qué absurdo! Es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Y estas palabras, porque a partir de aquí otra vez el autor se va a poner reflexivo respecto a las riquezas y vamos a ver una buena cantidad de pasajes respecto a esto de las riquezas otra vez. Pero en estos puntos vamos a ver cómo después de hablar de cosas sublimes, como esta parte de la relación con Dios, como esta parte de nuestra actitud ante Dios, y de hablar de estas cosas tan así, de pronto el autor baja otra vez a la tierra y nos habla otra vez de uno de los temas más terrenales para nosotros. Otra vez que las riquezas no tienen sentido. Ya no sé para este punto cuántas veces el autor habló de las riquezas, pero va a volver a hablar otra vez de las riquezas. Porque el autor, en este caso, o una persona incluso de fuera, eh, es normal que veamos que la gente se enriquece de maneras ilícitas. Lo vemos por todos lados. Las noticias que escuchamos otra vez están inundadas de eso. Y les diría otra vez, como se los he dicho en otros pasajes, si nosotros leyéramos esto que alguien lo escribió en la columna de cualquier periódico, bien fácil podría ser un texto de nuestra actualidad, sin problema. Pero tiene más de 5.000 años. No, más de 4.000 años este texto. Entonces, es una cosa bien dura, bien difícil de procesar, entender que desde hace más de 4.000 años siguen siendo las mismas problemáticas de hoy. Un pobre trabaja la tierra, alguien le cobra impuestos, otro funcionario más importante se asegura de sacar su tajada de eso, y así continúa una reacción en cadena. Siempre va a haber alguien más que va a estar robándote. Y detrás de esa voracidad hay un deseo insaciable, que es que los que aman el dinero nunca tienen suficiente. Los que están totalmente cegados por el dinero nunca tienen suficiente. Y nunca van a recibir la satisfacción con obtener, porque siempre van a querer más. Y esas riquezas van a traer sus propios problemas, porque pareciera que entre más se consigue, más quieres obtener. Y de pronto se dan cuenta de que no pueden obtener de buena manera y van a querer obtenerlo aunque sea de mala manera. Y se van a volver oportunistas. Y un hombre que puede llegar a ser tan rico siempre va a querer tener más, aunque no se lo pueda gastar, porque hasta eso se van a volver marros, podrán tener muchísimo dinero, pero se van a volver marros, se van a volver egoístas. Todo lo que pueden hacer es ver que sienten que el dinero se les va, que nunca tienen dinero, que nunca les alcanza para nada y siempre tienen el problema de decir, necesito más, necesito más. Con toda la riqueza que podrían tener, no van a estar en mejores condiciones que un pobre que también ve ese espectáculo, ese ciclo de las riquezas, que tampoco puede utilizar, pero no las puede utilizar de otra perspectiva. Otra persona puede tener suficiente dinero para tener muchísimas comodidades, pero por una u otra razón va a terminar siendo infeliz. Y yo no sé si han escuchado ese dicho, no es lo mismo estar triste, en tu techo de lámina que estar triste en el yate en el mar, ¿no? Pero de todos modos estás triste, de todos modos estás terrible, y de todos modos estés bajo un techo de lámina o estés en el yate en el mar, lo que tienes, lo que te está generando dentro, te está llevando a los peores lugares
Ahora, esto no quiere decir que no debamos buscar nuestro bienestar. Esto no quiere decir que no debamos buscar estar bien económicamente, que no queramos buscar nuestro bienestar como tal. De ninguna manera. Pero sí en contraste con aquella persona que es codiciosa, el predicador nos va a describir que el trabajador piadoso, perdón, siempre va a dormir bien. Aquel que no está metido totalmente en deudas, aquel que a pesar de tener poco, lo hace de una manera honesta. Aunque esté estropeado por la caída del pecado, el trabajo, aún a pesar de todo, va a seguir siendo una bendición. Y el Señor espera que todo su pueblo capaz de trabajar lo vea así. Y para cerrar, mis hermanos, quiero que todos vayan a Segunda Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses 3. Segunda a los Tesalonicenses 3. Y les voy a leer del versículo 6 al versículo 13. ¿Vale? Segunda a los Tesalonicenses 3, del 6 al 13. La palabra de Dios dice así: y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Debemos buscar también, sí, nuestro bienestar. Y debemos trabajar. Esa es una orden. Debemos trabajar. No podemos simplemente pretender estar acostados y que el dinero o que la provisión vaya a caer así nada más del cielo. Ciertamente Dios te puede bendecir de un montón de maneras, pero la orden siempre va a ser: esfuérzate. Y dice en otras versiones: que no trabaje, que no coma. Dice aquí: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Hay una parte de esfuerzo que debemos de cumplir. Hay una parte de responsabilidad que debemos de cumplir. Ese es el trabajo honesto al que se está refiriendo el autor de Eclesiastés. Un trabajo honesto que busca ese bienestar, pero no busca la codicia, no busca el enriquecimiento ilícito, no busca de poner su confianza y su esperanza solamente en las riquezas. Entiende que el Señor es el que provee de todo, pero que tenemos que trabajar, que debemos trabajar. Y con eso vamos a cerrar el estudio de hoy.